Bueno, en este vídeo vamos a ver un poco qué es el autoconsumo y, y veremos que es un buen momento para invertir en él, puesto que las placas y todo en general ha caído, todos los accesorios han caído mucho de precio. Al margen de eso, la electricidad cada día va subiendo de precio, por lo tanto es mucho más interesante el invertir en autoconsumo. Y además a todo esto se añade de que ya se puede recibir compensación por los excedentes que se vierten a la red. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es una instalación de autoconsumo, si nos interesa, a quién le interesa hacer una instalación de autoconsumo, qué debemos tener en cuenta, cosas que son muy importantes, todos los componentes, cómo funciona una instalación de autoconsumo. Y luego vamos a ver en tiempo real de la grabación una planta solar, cómo se monitoriza y cómo podríamos ver todos los datos desde nuestra planta solar en tiempo real. Bueno, pues ¿qué es el autoconsumo? El autoconsumo básicamente es una sencilla instalación de paneles solares que nos permiten producir la electricidad en nuestra propia casa o negocio y poder consumirla en el mismo lugar donde se produce. Con esto pues vamos a tener un considerable ahorro que puede llegar incluso hasta el 80%. Cualquier receptor de la vivienda, cualquiera, no hay que hacer una instalación, porque mucha gente plantea que, bueno, que si tiene que enchufar cosas en un determinado lugar, nada. Cualquier instalación, cualquier receptor que esté dentro de la instalación donde se genera la electricidad, donde tengamos la planta, es susceptible de consumir energía solar de la que produzcamos nosotros. Toda la energía solar que se produce se consume a nivel global en toda la vivienda. Y los excedentes los podemos verter a la red, de alguna manera se remunera con la compensación que hay de esos kilovatios que hemos vertido a la red. Incluso podemos cargar un vehículo eléctrico. Ahí, bueno, pues si durante el fin de semana tenemos un exceso de producción, pues tenemos un vehículo eléctrico, pues podemos derivar la carga a ese vehículo eléctrico, con lo cual la carga pues saldría mucho más económica. El resto de carga la podríamos hacer con la tarifa nocturna, ¿vale? Luego también hay una opción que hay para vehículo eléctrico, que en el caso de que nosotros tengamos una carga, que hayamos cargado el vehículo eléctrico con energía solar o que lo hayamos hecho la carga con o en algún otro punto o por la tarifa nocturna, podemos usar el vehículo si no lo necesitamos para alimentar la casa, que también es una opción muy interesante a tener en cuenta. Y una de las cosas más importantes que nos animan a que se puedan instalar ahora plantas serían los excedentes de generación que pueden ser compensados en la factura eléctrica. Esto a consecuencia del último Real Decreto de autoconsumo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo básicamente, o lo más importante, por lo que todo el mundo más se motiva, es por reducir la factura eléctrica, que puede estar entre un 20 y un 80, dependiendo del hábito de consumo que tengamos y el tipo de planta que pongamos. No solamente ahorramos en el término de energía, también ahorramos en el término de potencia. Si yo estoy produciendo en ese momento 2 kilovatios, pues son 2 kilovatios más que tengo de potencia en la instalación, con lo cual podría conectar más cosas a la instalación. Ahora mismo sabemos cuál es el precio de la electricidad, pero no sabemos el precio que puede haber de la electricidad en 10 años. Por lo tanto, tener una producción, una parte de producción que provenga de nuestra propia planta nos daría una estabilidad, puesto que el precio de la electricidad, la tendencia es a que suba, y esto pues nos generaría digamos, pues una estabilidad en el precio, tanto si es a nivel doméstico como si es a nivel de una planta de producción que tengamos en un negocio, donde muchos negocios pues la electricidad es una parte muy importante de su cuenta de explotación. Y bueno, pues luego también tiene unos beneficios añadidos, que son la reducción de emisiones en efecto invernadero, que luego la veremos en la monitorización que tenemos, y que al haber una producción en el mismo sitio donde está el consumo, pues lógicamente esto también repercute en menores pérdidas que de la red de transporte.
Y bueno, pues con esto se contribuiría a la descarbonización, al plan de descarbonización que tiene la Unión Europea para el 2050, donde no puede haber nada que provenga de carburos, de hidrocarburos. Bueno, ¿a quién le interesa instalar autoconsumo? Pues realmente a todo el que tenga una conexión a la red eléctrica le interesa tener autoconsumo, en mayor o menor medida, como son viviendas unifamiliares, viviendas en bloque o comunidades de vecinos, las cuales pueden realizar una sola instalación en un lugar común y luego compartirla en proporción cada uno de la aportación que haga la planta solar. Esa sería también una buena solución, que se llama instalación distribuida, y pues en cualquier negocio que exista en el mercado, que tenga una conexión eléctrica. En todos esos lugares es interesante poner una instalación solar de autoconsumo. ¿De qué se compone una instalación solar? Bueno, pues lo primero es tener un tejado, lógicamente, o una terraza o algo, pues como puede ser esta pérgola, que tenga una orientación más o menos orientada al sur. Tampoco es necesario que esté 100% orientada al sur. Hemos visto que al final las pérdidas por la orientación son mínimas. Claro, lo que no podemos hacer es orientarla al norte y que encima tengamos un árbol delante. O sea, no se trata de eso. Como aquí vemos, pues un tejado inclinado pues necesita una estructura de este tipo que se instala en las tejas, va directamente acoplada a las tejas sin necesidad de hacer perforar las tejas. Esta es a nosotros la que más nos gusta y pues quedaría más o menos así. Luego está la de terraza plana, que en este caso es una instalación fotovoltaica con integración de aerotermia que tenemos en la costa, que veréis así que es como queda la estructura. Se puede acoplar directamente sobre unos pilotes unos bloques de hormigón donde se atornillan y con esto es suficiente para sujetar la estructura. Y luego pues hay muchos modelos de pérgolas que hay para que al mismo tiempo que dan sombra y protegen a los vehículos del rayo del sol, pues aprovechamos pues para captación solar, pues para el negocio que pueda haber asociado a esa estructura. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Uno de los componentes más importantes son los paneles solares, que pueden estar compuestos por cédulas de fotovoltaica de monocristalino, policristalino y otros que son pues de un tipo amorfo. El que más se instala normalmente es el policristalino, porque es el que mayor relación calidad-precio tiene. El monocristalino tiene algo más de rendimiento por superficie, quiere decir que, bueno, pues si tiene menos rendimiento, pues ponemos más células y al final pues tenemos la misma potencia. Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos poco espacio, pues nos interesa más poner el monocristalino. Una cosa también importante es a tener en cuenta la cantidad de células que tiene un panel. Si hay sitios donde puede haber sombra, bueno, pues se suelen instalar paneles de más células, de unas 140 células, porque así no, si hay alguna sombra no afecta a todo el panel. Y eso es importante a la hora de tener más rendimiento. Pero lo ideal, está claro, es no tener sombra. Eso es lo ideal. Y luego, pues nosotros recomendamos irnos al panel estándar y no buscar paneles raros porque luego podemos tener problemas por si tenemos que hacer una reposición porque se haya roto un panel o cualquier cosa. Aunque no es algo que sea habitual, pero bueno, se nos puede dar el caso. Una de las ventajas que tienen los paneles solares es que prácticamente no tienen ningún mantenimiento y tienen una vida útil muy larga. El otro es el inversor. Cosas a tener en cuenta con los inversores. Bueno, pues aquí hay microinversores, que sería cada panel tiene su propio inversor, con lo cual las instalaciones son muy simples, pero bueno, ahorran quizá algo de tiempo de instalación, pero bueno, nosotros somos partidarios de diseñar una instalación pues con un inversor general. Recomendamos, y es muy importante, que el inversor sea híbrido. Ahora mismo no es, digamos, muy aconsejable poner baterías, puesto que tardarían en amortizarse, pero debido a
la continua investigación que hay en las baterías, seguramente en muy poco tiempo ya tengamos baterías que sean lo suficientemente atractivas para instalarlas, con lo cual nos serviría un inversor híbrido. Si no es inversor híbrido, pues ya tendremos un problema. Que tenga el inversor una serie de protecciones internas también es muy importante, tanto a nivel de corriente continua como a nivel de corriente alterna. Nosotros el inversor que más nos gusta es el Huawei, que ya las tiene, y además de eso tiene una monitorización extraordinaria, que luego vaya a ver un vídeo. Es muy importante porque nosotros en otras instalaciones hemos montado varias marcas y la verdad es que esta es la que más nos gusta. Luego tenemos un problema con SMA, donde la monitorización es muy complicada, cada 2x3 se desconecta, da muchísimos problemas y lo peor de todo es el servicio, que es que no responde para nada, o sea, un desastre. Yo jamás recomendaría instalar un inversor SMA. Bueno, luego el mantenimiento, la reposición es una parte también muy importante. En este caso del inversor Huawei no hace falta ni desconectar los cables, como vemos aquí. Esto se separaría y se quedaría una parte con todos los cables conectados y el inversor se sacaría de aquí y se repondría uno nuevo. Esto prácticamente no tiene mantenimiento tampoco, al igual que las placas, pero bueno, en el caso de que se tenga que sustituir es muy sencillo. Luego las baterías. Bueno, las baterías, lo más importante a tener en cuenta es que sea una inversión amortizable. ¿Para qué queremos unas baterías si no las vamos a amortizar? Porque el tiempo que las tengamos a amortizar ya es momento de cambiarlas, porque las baterías sí que se deterioran. No es lo mismo que las placas o el inversor. Las baterías sí que sufren un deterioro. Es muy importante que tengan una integración con el inversor para que entre ellas se comuniquen y puedan hacer su ciclo de carga y descarga de forma normal. Que estén bien dimensionadas para que los ciclos de descarga no sean demasiado rápidos y que tenga una vida útil. Es muy importante. Entonces, bueno, nosotros ya decimos que de momento no recomendamos poner batería. Luego las protecciones. A pesar de que nuestro inversor tiene protecciones en baja tensión, nosotros pues recomendamos poner unos fusibles para, bueno, si se necesita hacer cualquier mantenimiento. Es muy importante también que el cable que se instale sea un cable especial para energía solar, porque puesto que está expuesto a temperatura en el exterior alta y a los rayos del sol que deterioran el cable, entonces debe de ser un cable especialmente diseñado para energía solar. Las líneas deben estar bien dimensionadas para que no se nos queden pequeñas, es muy importante también, cosa que en muchas ocasiones hemos visto que las instalaciones se quedan cortas. Otro componente a tener muy en cuenta es el sistema de medición para monitorizar la instalación. Es muy importante que tenga una conexión fácil, que sea amigable, porque si no al final terminamos aburriendo esto y no nos sirve para lo que está creado. Ya decimos que ahora vamos a ver un vídeo con esta monitorización y veréis qué sencillo que es. ¿Qué ventajas tiene una instalación solar de autoconsumo? Bueno, pues que estamos ahorrando desde el primer momento y que es una inversión muy rentable. Puede llegar en torno al 15% de rentabilidad. Si yo invierto un dinero en energía solar, pues estoy, digamos, recibiendo un 15% de beneficio de esa inversión. Y además sigo teniendo la planta solar durante muchos años, probablemente más de 30 años. Es una inversión que se puede amortizar entre 5 y 8 años, que prácticamente he recuperado toda la inversión en ese tiempo, a pesar de que esté ahorrando desde el primer día. ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender de cómo se diseña la instalación. Yo necesito diseñar una instalación para que mi mayor producción o la mayor parte de la producción la consuma yo en mi propio hogar o negocio y no la esté vertiendo a la red. Porque si la abierto a la red voy a tener una compensación, pero va a ser inferior a lo que yo me voy a ahorrar por precio de kilovatio. Por lo tanto, a mí me interesa diseñar una instalación para poder consumir prácticamente todo lo que produzco. Otra de las ventajas es que tiene una vida útil muy larga, y esto es importantísimo, que las instalaciones son muy sencillas, no tienen grandes complicaciones y tampoco tienen prácticamente mantenimiento.
evitamos emisiones y bueno, una cosa que es lo que hemos comentado también antes, que nos garantiza una estabilidad en el precio de la electricidad, sobre todo si tenemos un negocio que depende en gran parte del precio de la electricidad. Como ya hemos explicado antes, diseñar una instalación es clave. Yo no tengo por qué hacer una instalación muy grande si luego no voy a consumir ni el 20% de lo que produzco y voy a estar vertiendo a la red. Lo importante no es el vertido a la red, lo importante es que yo consuma la mayor parte de todo lo que produzco. Y el excedente, que siempre puede haber un excedente, voy a tener una compensación. Pero lo importante es diseñar una planta en función de las necesidades que yo tenga de consumo. Hay una parte que es la integración con la aerotermia, que tenemos podemos tener, o vaya a ver vídeos de tutoriales que tenemos de nuestra integración con la aerotermia, donde la aerotermia se adapta a la producción cuando hay excedente o cuando no hay excedente. Y esto es muy importante porque aquí sí que vamos a tener la seguridad de que vamos a consumir toda la producción. Y en el caso que tengamos muchos excedentes, podemos hacer que el suelo sirva de batería o los depósitos de inercia de agua fría o de agua caliente, tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria, nos sirvan de batería para acumular esa energía. En lugar de hacerlo en baterías convencionales, hacerlo en el suelo en forma de frío o calor. Bueno, también hay que realizar un contrato con la empresa comercializadora para la evacuación y la remuneración de los excedentes. Es muy importante que todo esté en regla, que todo esté bien ejecutado para que podamos hacer luego ese contrato, porque si no, no vamos a poder vertir a la red. Y legalizar la instalación, porque es obligatorio que todas las instalaciones de autoconsumo estén legalizadas, tanto las actuales como las antiguas, porque Industrias puede multar a las instalaciones que no estén registradas. Ahora vamos a ver un vídeo de la monitorización de la instalación y en la que podéis ver, bueno, cómo sería esa monitorización. Veréis que es muy sencilla y muy fácil. Aquí tenemos una fotografía de cómo quedaría más o menos una representación de esa monitorización. Bueno, aquí tenemos la monitorización de algunas de nuestras instalaciones. Este sería el modo usuario que hay desde un ordenador portátil, desde un PC, y luego también está la versión de teléfono móvil. Muy fácil, muy simple, veréis que es muy intuitiva, muy amigable, muy fácil de instalar, muy fácil de configurar y que verdaderamente no da ningún tipo de problema. Nosotros hemos instalado varias marcas, a mí esta es la que más me gusta, por la facilidad de uso. Hemos instalado otras como son SMA, con muchísima fama, un inversor alemán, pero la verdad es que la plataforma es un desastre y es mucho más desastrosa todavía la atención al cliente. O sea, yo tengo alguna instalación hecha que todavía después de un año no se han solventado los problemas, no ha sido SMA capaz de solventarlo y son un auténtico desastre. Entonces, a mí esta me gusta mucho, veréis que es muy intuitiva. Aquí tenéis pues para configurar la instalación, reporte de, o sea, configurar los equipos, la configuración de la plataforma, alarma. Luego aquí tenemos la energía que nos está produciendo en el día, podemos hacerle, si queremos traducir al español. Aquí tenemos el consumo diario de la vivienda y el autoconsumo, que son los 4,34. ¿Vale? Esta es la planta solar, ahora mismo está produciendo en este momento 2082 vatios, pensamos que esto también es porque está parcialmente nuboso, porque es una instalación de 3 kilovatios. Aquí vemos que hoy el pico que ha alcanzado son 2583, que ha estado limitado un poco por el consumo, porque esto es una instalación que ahora mismo tiene inyección cero. Estamos tramitando el vertido a la red y estamos ya prácticamente esperando que poder formalizar el contrato en nuestro punto de servicio con Endesa. Esto lo que daría aquí es digamos, una mayor producción y el exceso
que habría desde lo que estamos consumiendo a lo que estamos produciendo, pues lo verteríamos a la red para una compensación en la factura del mes siguiente. Como veréis aquí, tenemos un ahorro de un 59, casi de un 60% de la energía consumida. Esto empezó a las 12 de la noche a medir y estará midiendo hasta las 12 de la noche de este mismo día, desde las 0 horas hasta las 24. En este periodo de tiempo veis que aquí no hay producción, aquí empieza a haber algo de producción, aquí prácticamente el mismo consumo que producción, y aquí ya empieza a elevarse un poco por encima el consumo de la producción, ¿vale? Lo ideal es siempre pues evitar pues que tengamos más consumo que producción, lógicamente, y bueno, aquí en este caso vemos que tenemos muy poco consumo, pero podríamos tener mucha más producción. ¿Qué pasa? Que vemos que aquí se nos queda limitado a esta potencia porque no tenemos consumo, y al tener inyección cero, pues la planta no produce más del consumo que hay. Aquí sí que hay un poco más de consumo que producción. Esto ha debido ser porque ha habido momentos en los que ha estado nublo. Como vemos aquí, tenemos una previsión, bueno, una medición del tiempo y una previsión, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, aquí también influye mucho, pues, digamos, la radiación que hay. Bueno, aquí vemos la planta solar, que está produciendo 2082 vatios. El inversor, aquí nos da los datos en tiempo real de la potencia, de los vatios, de los voltios que tenemos. El consumo de lo que es la vivienda, en este caso, bueno, vamos a ver si ahí nos indica, veis en este caso, por ejemplo, esta otra planta solar, aquí tenemos también lo que es la producción, que aquí estaríamos en 252 vatios ahora mismo, ¿vale? El consumo también es bajo. Luego tenemos una opción de poner baterías, porque estos son inversores híbridos. Veis que podríamos configurar aquí la batería muy fácilmente, se sincronizaría, pero bueno, ya hemos visto que ahora mismo no la recomendamos. Aquí en este caso el ahorro prácticamente en esta instalación está prácticamente igual, con un 58, un 59% prácticamente de ahorro, ¿vale? Veis que es muy intuitiva. Aquí nos dice toda la energía producida a lo largo del día. Podemos ver a lo largo del mes o a lo largo del año. ¿De acuerdo? En este caso del mes, pues tendremos un ahorro en nuestra factura de un 46%, que esto podría ser más si tuviéramos en cuenta que habíamos podido producir más, inyectarlo a la red y luego poder ser compensado. ¿De acuerdo? Tenemos también la energía aquí producida, que podemos ver la día, mes o año, o el total. Aquí lo vamos a ver por meses. Y bueno, tenemos también la alarma. En el caso de alarma nos dice si tenemos alguna alarma, alguna avería, algún problema, algo que mantener. Nos dice el ahorro que hemos evitado en carbón, el ahorro en emisiones de CO2 y el equivalente en árboles plantados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos más o menos lo mismo. En otra instalación son similares. ¿Vale? Esto se puede ampliar, se puede reducir el gráfico para verlo en mayor o menor escala, por si queremos sacar algún tipo de información por periodo. También podemos exportarlo a Excel, en fin, tiene muchísimas opciones y es muy intuitiva, y la verdad, sobre todo lo amigable que es y que no da ningún tipo de problema. Como ya digo, hay otras que hemos instalado y que la verdad es que son un quebradero de cabeza. Aquí tenemos todo lo que es el estado del inversor, ¿vale? Podemos ver, se puede ver de muchas maneras. Como veréis, muy intuitivo y muy amigable, da muchísima información. ¿Vale? Podemos descargarlo, podemos enviarlo a Excel, podemos hacer análisis,
Podemos ver digamos, los ciclos de consulta que queremos ver. Mire, por aquí vamos ya por un 63% de ahorro hoy en la factura eléctrica. Creemos que esto no ha hecho más que empezar, pero a medida que todos estos datos se vayan conociendo, yo tengo clientes que ahí el ahorro está de un 90%, así que os animo a que invirtáis en una planta solar fotovoltaica, porque no solamente los beneficios están en el ahorro que hay en la factura eléctrica, tanto a nivel de energía como a nivel de potencia, sino también en emisiones, en descarbonización y en el medio ambiente. Como veréis aquí, estamos todavía en periodo, digamos, de máxima producción solar y ya estamos o todavía nos quedan bastante horas o alguna hora de producción, de máxima producción solar, y estamos ya en el 64% prácticamente de ahorro en la factura. ¿Veis cómo ha bajado aquí? Porque se han desconectado algún equipo y tenemos la inyección cero. Ahora, en este mismo instante, en lugar de bajar la producción, lo que haríamos sería inyectar a la red el excedente, y esto nos beneficiaría en nuestra factura eléctrica. Aquí en lo que llevamos de año el ahorro sería de un 42% prácticamente en el total de la factura, el ahorro anual, teniendo en cuenta solamente el mes de febrero, marzo y lo que llevamos de abril. Evidentemente esto, de seguir esta evolución, el ahorro sería mucho mayor porque nos quedan los meses de mayor radiación solar. Evidentemente tendríamos más información de tener todos estos elementos instalados en el que nos mida, bueno, pues temperatura, radiación, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos incluso ver los ingresos obtenidos en el caso de que tuviéramos un vertido a la red. Bueno, aquí vemos cómo está cayendo el consumo, son las 3:10 prácticamente, las 3:27, el consumo está cayendo, por lo tanto la producción también está cayendo. Si tuviésemos el vertido activado, pues nosotros estaríamos ahora mismo produciendo bastante más potencia. Vemos que aquí, ahora mismo el máximo de potencia de este día ha sido 2500 vatios prácticamente, 2583 ha sido el máximo de este día. Evidentemente la producción va a ir también en función de la radiación y de la temperatura. Ya sabemos que el frío hace que el rendimiento sea mayor. Poneros en contacto con nosotros, estamos en Úbeda, en Málaga, en Granada y en Jaén, y hacerlo a través de la web garciaguirado.com, a través del WhatsApp que pone aquí o en el mismo chat que tenemos en la web. Podéis hacer consultas y podéis contactar con nosotros y podemos diseñar una instalación, podemos daros presupuestos sin ningún compromiso. Pues nada, espero que os haya aclarado esto algunas dudas y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis realizarnos.